qué linda lluvia. El patio del Museo Fernández Blanco. Estamos viviendo días decisivos en el terreno político. Ya empezó noviembre, a escasos 18 días del balotaje, que bueno, parecía cocinado después del resultado en parte sorpresivo de la primera vuelta. Quizás el logro mayor de Sergio Massa fue recuperar el espacio que habitualmente tiene un oficialismo en los peores momentos. Lo vimos en aquella elección, por ejemplo, del 89, con una hiperinflación encima, Eduardo Angelos como candidato a sucederlo a Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical, sacó 37%, era una inflación de miles versus esta que es altísima, pero estamos hablando de cientos. Pero no dejemos de reconocerlo, nobleza obliga, fue un gran logro de Sergio Massa. A algunos los sorprendió la debacle de Juntos por el Cambio, que sacó con ya la interna resuelta entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, escasos 23 puntos. Pero esto sí, así como digo que no debería sorprender tanto el score de Massa, el de Juntos por el Cambio poco y nada. Vimos los problemas que tenía hace tiempo de amalgama y sobre todo el problema de poder componer un espacio que había perdido la bandera del cambio a manos de Javier Milei. En su marca, Juntos por el Cambio, ya hace 2 años, con la irrupción de Milei en esa elección de medio término, ya a Juntos por el Cambio en realidad le había quedado la Jota sola. No hizo falta más que llegar a la instancia de esta primaria entre el saliente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, para que Juntos por el Cambio perdiera la otra parte de la marca, que es la J. Muchos ahí especulan, y sobre todo con la salida de Mauricio Macri el domingo pasado en el programa de La Nata, respecto a que algunos especulaban con su candidatura. ¿Por qué perdieron? Eso será para mucho, pero yo diría que hay de todas las teorías. Hasta porque no fui candidato. Yo soy de los analistas políticos que tienen una postura de que en realidad cualquiera de las combinaciones no hubieran solucionado los problemas de fondo de Juntos por el Cambio. Sea que en una de esas hubiese abroquelado todo el espacio Mauricio Macri detrás, o que se hubiera resuelto una candidatura de consenso, quizás un 1-2 entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Lo más lógico hubiese sido, por prepotencia de distrito, que Larreta ocupara la butaca del número 1 y que Patricia Bullrich acompañara. Pero también eso, más allá de que hubiese sido un problema cerrar la negociación, vimos cómo terminó siendo el resultado final, donde la sumatoria del espacio consiguió 28 puntos agregados, con una Patricia Bullrich consiguiendo 18 y Rodríguez Larreta apenas 10. Pero más allá de eso, creo que cualquier combinación hubiese sido un problema. En cualquier espacio político, el no tener un posicionamiento nítido y haber perdido la razón de ser, eso es algo que prácticamente es insoluble. Es imposible de arreglar lo que por ahí el electorado, parafraseando aquel pasaje de la Biblia que nos leen cuando nos casamos, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. En este caso, a los dirigentes les resulta prácticamente imposible unir lo que el electorado ha separado. Ese era el problema de fondo de Juntos por el Cambio.
Ya pasada la primera vuelta, donde quedó prácticamente sellado el 30% que sacó Milei en la PASO, lo reprodujo en la primera vuelta. Por supuesto, al ser una elección con mayor nivel de participación de votantes, es un 30% de mayor cantidad de votantes. Bueno, eso fue lo que ocurrió en la primera vuelta. El espacio creció 700.000 votos, pero para terminar dando un 30%. Y casi todos los votantes extra que aparecieron en esta elección, ya que Javier Milei se llevó poco, Juntos por el Cambio ninguno, que cayó justamente, Javier Milei compensó un poco quizás lo que hubiese sido una pérdida de porcentaje, creciendo un poco, 700.000 votantes, y fue justamente a expensas de votantes de Juntos por el Cambio. Por eso hay algunos analistas quienes están mirando más en detalle los datos que dicen que es como que la base electoral de Milei se ha envejecido un poco. Era más bien de jóvenes, bien sesgada hacia jóvenes en la PASO. Bueno, en la primera vuelta mantuvo su porcentaje creciendo a expensas de Juntos por el Cambio. Y lo más importante que puede terminar explicando toda esta jugada del momento, que es la aparición rutilante de Mauricio Macri, después de un espacio, La Libertad Avanza, de Milei, que había colapsado en términos de expectativas. Muchos hablaban, y los encuestadores, varios de ellos, de que a una semana de la elección de la primera vuelta tenía una ventaja de alrededor de 5 puntos, 7 puntos, decían otros. Bueno, eso que fue novedad en la PASO es como que colapsó el espacio en términos de expectativas. Y lo que se suponía que en una de esas el espacio oficialista de Unión por la Patria iba a sacar 30, 31 puntos, terminó consiguiendo después 37 puntos y bueno, queda claro en ese aspecto que la mayor cantidad de los nuevos votantes se los llevó Unión por la Patria. Volviendo al tema de la aparición rutilante de Macri en los medios, ya en una suerte de jefe de campaña de Milei, mucho más que eso. Si logra Mauricio Macri recuperar a este avión que venía en picada, volverlo por lo menos a una trayectoria de ser competitivo, que es lo que se están viendo en los primeros sondeos que están apareciendo en este momento, que podemos esperar que fallen menos o que estén más cercanos a la realidad, ya que las encuestas en general funcionan muy bien cuando hay dos opciones nítidas marcadas. Ahora ya no podemos hablar de voto oculto, o por ejemplo hay veces la dificultad de calcular cuando aparecen otras opciones, como ocurrió en la PASO y hasta la primera vuelta. Sobre todo vimos el espacio de Schiaretti, que no va a estar, que sacó 7 puntos, y el de Miriam Bregman alrededor de 2,7. Bueno, eso ya va a estar afuera, y bueno, ni hablar el de Juntos por el Cambio. Así que un balotaje es una elección parecida como cuando subimos al avión y nos dicen pasto pollo. Bueno, es la elección de opciones nítidas. ¿A quién vota la gente o a quién veta? Ese es un elemento, una palabra de la cual se habla poco. Muchas veces los votantes optan, hay veces no por adherir a una candidatura, sino por vetar, que es una forma como de bloquear de que pase uno y dejarlo pasar al otro. Por ahí hay votantes en una de estos otros espacios políticos, o quienes todavía votaron en blanco o que no fueron a votar, que estuvieron en la zona de la abstención, que por ahí no van a querer darle el paso a Milei, y bueno, pero tampoco adherir a Massa. Bueno, una forma de canalizar eso puede ser a través del voto en blanco, o siendo un fin de semana largo, directamente aprovechar, ir a disfrutar a la costa o quedarse en la ciudad y mirar cómo llueve, como yo estoy haciendo hoy. Yendo a la aparición rutilante de Macri, que ayer lo vi
en este evento anual que suele hacer la consultora ABC, un evento fantástico en el espacio Faena Art en Puerto Madero. Bueno, Macri ahí apareció nítidamente haciendo un llamado a votar a Javier Milei en este balotaje. Y lo nuevo, que tiene la intencionalidad de un cambio y que aceptará, como dijo y mostró, que va a aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante, yo no tengo duda. Yo lo dije cuando presenté el primer tiempo, somos el cambio, no somos nada, por eso yo voto Milei. ¿Por qué no debería sorprender esto tampoco, así como decía del resultado que tuvo Massa, así como del colapso de Juntos por el Cambio? A ver, acá como dijera el otro día un amigo que subió un tuit, Gustavo Córdoba, no hay sorpresas sino sorprendidos. Quienes seguían por ahí en mayor detalle, leyendo los 2 libros que sacó Macri, pero después muchos de sus movimientos, está claro, ayer como se presentó en este evento, que fue en tándem con el ex jefe de gobierno del gobierno español, Mariano Rajoy, bueno, Macri hace tiempo se mueve inscripto en una especie de internacional de la centro-derecha, mucho más nítida, que poco tiene que ver con los espacios que formó en tándem con los radicales, ya sea en 2015 Cambiemos y después Juntos por el Cambio en 2019, donde había un componente radical y también socialdemócrata y la coalición cívica también mucho más nítido. Es como que Macri en este momento es una especie como la metanfetamina, aquella famosa de Walter White en Breaking Bad. Nivel de pureza 99%, yo lo que percibí, que no es que lo haya percibido por ser un gran genio, es lo que están viendo todos de hace tiempo, que Macri se está moviendo en un espacio de afinidad con la centro-derecha, que podríamos decir muy cercana a lo que, bueno, fue Rajoy en un momento, hoy quizás Feijóo y el día de mañana Ayuso. Y después también con quizás uno pensando en el tablero político europeo, uno podría pensar en lo que es la democracia cristiana, la CDU, que tantos años representó al frente como primera ministra Angela Merkel. Esas son como las referencias más fuertes de Macri, pero también a su vez combinadas con un pie que no debería sorprender por ahí tampoco este acercamiento con Milei, porque ya había tenido también en un espacio como de simpatía y de tirarse centros con Bolsonaro y también con Trump, que había hecho una foto en Florida hace un tiempo, y hubo 2 referencias casuales en esta exposición del ayer en el evento de ABC en el Faena Art, donde mencionó 2 veces mi amigo Donald. Me comentaba justamente ayer uno de los expositores, Andrés Malamud, que Trump es una figura en Europa que no cae demasiado bien, es más, sobre todo en todo este eje de la centro-derecha, Trump es una figura no grata. Bueno, es como que Macri, como nítidamente, con un posicionamiento firme en ese andarivel de centro-derecha, también tiene un pie puesto en lo que son estos espacios más, lo que le llaman del alt-right o populismos de derecha. Es como que se están moviendo, es una especie, si yo pienso para lo que nosotros los cordobeses el Fernet 70-30, bueno, Macri hoy está moviéndose en una combinación de 70-30 con centro derecha y 30 de populismo de derecha. La medida estándar en Buenos Aires es de 30% Fernet y 70% Coca. Aunque los cordobeses lo toman con mucho más Fernet que Coca. Pero estamos en Buenos Aires, así que 70-30.
Yendo al mapa electoral y el que quedó de la primera vuelta, también no nos tiene que sorprender este solapamiento y esta jefatura de campaña de Macri de Javier Milei. Si vemos el mapa electoral de Juntos por el Cambio en las dos anteriores elecciones, 2015 y 2019, bueno, vemos las provincias donde ganó Juntos por el Cambio o Cambiemos Antes, se solapan casi perfectamente con las de Milei. Sobre todo el cordón de las provincias de la Pampa Húmeda. Santa Fe la volvió a sellar Milei en la primera vuelta, Córdoba la volvió a sellar, la provincia de Mendoza volvió a ganar en San Luis y a esa matriz electoral de Juntos por el Cambio le agregó otras provincias que volvió a sellar. Si bien Massa recuperó tanto votos como también varias de las provincias que había ganado Milei en la PASO, Milei volvió a ratificar que tiene, digamos, un pie en lugares donde Juntos por el Cambio no llegó nunca. Ganó Misiones, ganó Salta y Jujuy en el norte. En la zona de Cuyo ganó San Juan y después en el sur ganó Neuquén y Chubut, que son provincias donde Juntos por el Cambio no ganó ni Cambiemos en las elecciones de 2015 y 2019. Entonces, que esta sociedad esté, digamos, operando esta alianza, donde hoy vimos, hay una proyección hoy que subió también mi amigo Federico Zapata, con su consultora Escenarios, donde habla de que tanto Massa como Milei rumbo a la segunda vuelta están reteniendo todo el voto que tuvieron en la primera, o sea, 37 puntos Massa y 30 Milei, y después en lo que hace la tercera canasta grande de la primera vuelta, que es la de Juntos por el Cambio, que son 23 puntos, bueno, rumbo al balotaje, ahí esa estimación dicen que el 70% de los votos de Juntos por el Cambio se estarían yendo para Milei, o sea, 30 más 16, 46. Ahí estaría Milei asegurándose, ya que si pensamos en que justamente de esos 23 se vayan 7 a Massa, o sea, ahí estarían 44 y con ese residual de Juntos por el Cambio, que quizás hayan sido votos más bien que fueron a Rodríguez Larreta. Entonces, lo que está captando Milei es un gran porcentaje de esa tercera canasta. Entonces, una alianza con Juntos por el Cambio a nivel por lo menos de las principales figuras, y además de las principales figuras que quedan en esta ratio que está calculando la encuesta de Zapata y Toussaint, que estamos hablando que ya es un voto descafeinado o deslarretizado y queda un 70% que es el voto duro de Bullrich, donde seguramente la imagen de Mauricio Macri es muy fuerte ahí, el liderazgo de él. Una situación que también viene de tiempo, que es quizás en espejo con la de Cristina. Ellos por ahí no tienen viabilidad, tanto uno como el otro, para ser candidatos por las negativas que tienen, justamente esa palabra mágica veto que usaba, tienen vetos muy altos, digamos niveles de rechazo, bueno, pero más allá de que no tengan capacidad para ser candidatos o eventualmente inclusive hasta para ungir uno, lo que se ve claramente acá, que llegada la hora de la verdad, esos votos o esos núcleos duros que mantienen ambas figuras políticas son precisamente decisivos. Si Milei gana el balotaje de noviembre, después de haberse visto que Milei va a una negociación con Macri con activos que están muy lejos de ser los de Alberto Fernández con Cristina. Alberto Fernández fue un presidente vicario de Cristina.
Pero en este caso de Milei con Macri es un juego diferente, inclusive a la sociedad que tuvo Macri con el radicalismo en 2015. Cuando fueron ahí a la primaria, justamente, Macri sacó 24 y apenas juntaron 3 entre Lilita Carrió y Sanz. O sea, era una sociedad muy desbalanceada electoralmente. En este caso, los términos de una asociación entre Milei y Macri son muy diferentes. Por un lado, Milei tiene 30 puntos duros que son de él, solo y su alma, y además donde no fue interna con nadie. Así que la discusión de los términos de referencia dentro de esa sociedad son muy diferentes a los que tuvo Macri con sus socios del radicalismo y la coalición cívica. Por otro lado, también Milei ganó y selló provincias que jamás ganó ni Cambiemos ni Juntos por el Cambio. Pero de todas formas también hay un activo importante que lo constituye en un accionista de primer nivel en una eventual victoria de Milei, que no quedaría ninguna duda, si Milei gana, que Macri fue quien le aportó por ahí, de esta cuenta, de esta encuesta que hablaba, esos 16 puntos duros, bien cambiemitas y por ahí podríamos decir hasta de antiperonismo, se los está aportando precisamente el liderazgo y la capacidad por ahí en una de esas del tándem. Ahí podemos decir, Patricia Bullrich tampoco era una figura dura de eso, sino más bien quien estaba haciendo en una de esas CAI de marca B o C de Macri para representar este espacio duro, que por supuesto es duro y además muy significativo al punto, a ver, no lo minimicemos, así como lo hace escalar a Milei a 46 puntos, dándole un piso de competitividad donde prácticamente está viendo el balotaje. Es tan importante ese espacio que justamente fue el que le dio a Bullrich la capacidad de ganarle a un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con todos los recursos que metió Rodríguez Larreta en la campaña. Una columna hace poco en La Nación, un periodista que hablaba de la campaña más cara de la historia, quizás ahora, bueno, quedó opacada por la de Massa con todos los recursos que está poniendo en la cancha. Así que son esos 15, 16 puntos, eventualmente un poquito más, son decisivos y justamente quizás podríamos decir de que Macri los tiene a tiro de bolsillo de él y además que en una de esas con la capacidad de generar una movilización, por lo menos en esa franja, que va a ser decisiva en el balotaje, quizás equivalente a lo que en su momento fue esa movilización del Sí se puede en 2019. Que le permitió recortar un buen trecho de esos 15 puntos con los cuales Alberto Fernández lo había dejado knockout en la primaria. Esto es decisivo y es más, revertiría una foto. Vamos a la elección de Macri versus Scioli en 2015. Los 37 puntos de Massa son idénticos a los de Scioli, pero la diferencia es que Macri en ese momento sacó 34 y Milei selló apenas 30. Le faltan los 4 de esos como para quizás valerse por sí solo como se valió Macri en ese momento. Así que está claro que toda esa expansión de un 30, que es duro, que es muy valioso, y las provincias que son por ahí exclusivas que está aportando Milei, bueno, Macri es un accionista importante en la medida que le llegue, digamos, a garantizar esos 20 puntos y escalar y obtener la victoria. En definitiva, volvemos a un tema, y para cerrar este video con este día de lluvia fantástico, algo que comentaba Pañi en una columna de La Nación de hoy, fantástica respecto al método que utiliza Macri. Hacer las cosas y después plebiscitarlas, como la prepotencia ingenieril. Bueno, de alguna forma con esto está haciendo esto, en la medida de que en los próximos días vayan apareciendo evidencias numéricas de que este espacio tiene chances de victoria,
a todos les va a quedar claro dentro de todo ese espacio Juntos por el Cambio y las señales importantes al radicalismo, que es quien está garantizando ese salto a la victoria, es Macri, desde una plataforma importante y no menor del propio Milei. Así que, bueno, esto es lo que tenemos que ver, este juego, cómo se da en los próximos días. Si Macri puede pasar a la etapa de haber hecho ya las cosas así con pura prepotencia y lograr validarlas. Al final del día, amigos, no descuidemos algo. Hay una película fantástica alemana, Nanga Parbat, que hay en un momento donde el jefe de la expedición le dice a Reinhold Messner, que fue el primero que llegó a la punta de esa montaña sin oxígeno, le dice: no hay condiciones climáticas para subir. Él dice: voy a subir lo mismo. Y bueno, el jefe de la campaña lo termina habilitando y dice: lo único que importa en estos casos es la victoria. Bei Rot riskiere ich den Gipfel alleine. Over. Ich bin im Geiste bei euch. Ende. Das war aber nicht dein Plan. Am Ende zählt nur der Sieg. Bueno, la política vale lo mismo. Todos estos juegos, estrategias y movimientos se van a terminar validando en definitiva en la medida de que Macri termine consiguiendo esto. Si lleva el espacio a la victoria, obviamente que es el mejor escenario de todos para él y sobre todo después de haber ganado en la primera vuelta la ciudad de Buenos Aires, pequeño detalle. Y después en este caso, si le hace saltar esos 20 más un voto a Milei ahora en el balotaje, obviamente que el gran artífice, y ahí podemos esperar el escenario de la victoria, va a ser Milei con Macri al lado sin ninguna duda. Si no lo logra, hay que ver cómo no lo logra. Si se termina contando voto a voto, va a valer lo mismo y no va a quedar ninguna duda de que Macri es la gran referencia de la oposición. Una referencia no solo dura localmente, sino con toda esa red internacional y hasta inclusive con doctrina, algo que no tenía por ahí en aquella otra época. Hoy con todo ese armado de esa revista Seúl, fantástica, no pierdo la oportunidad de felicitarlo a Hernán Iglesias Illa por esa tan espectacular revista. Bueno, ahí han, digamos, configurado todo un conglomerado de doctrina y donde aparecen inclusive a menudo figuras de la internacional esta de centro derecha, Cayetana Álvarez de Toledo, Vargas Llosa, o sea, hay una, digamos, hoy es mucho más nítido y mucho más depurado y purificado este espacio. Así que en la medida de que Macri muestre que tiene votos, que tiene gente que lo sigue, llueve o truene como hoy, y que, digamos, tiene un espacio cohesionado internacionalmente con doctrina, va a reafirmar su liderazgo. Por supuesto, si esto termina en un colapso de esta experiencia, de un 60-40, sería obviamente bastante catastrófico como test de la vitalidad o del músculo de Macri como referencia opositora. Bueno, ahí seguro que vamos a tener una reconfiguración profunda, no solo de la oposición, sino también del oficialismo, porque Massa en ese escenario del colapso de Macri va a demostrar, primero, de que levantó el gobierno, después que le metió en una primera vuelta con el desastre y la cefalía de los Fernández, y no solo eso, sino de que limpió la referencia opositora más fuerte, la más antigua, Macri, y la más nueva, Milei. Con eso va a tener una afirmación muy fuerte y bueno, y yo creo que en ese caso, con Cristina, ahí le va a dar dos opciones. O te vas al estilo Napoleón, allá a la isla esa donde terminó exiliado, o bueno, o que sería un cargo internacional de alguna cosa media, no sé, por decir la FAO, una embajada, alguna representación rara, o directamente quizás termine viendo las rejas. El viejo sueño húmedo de la derecho del antiperonismo en la Argentina. Bueno, queridos amigos, seguir disfrutando esta lluvia.